vamos a tratar de dar mi compañera Inma y yo algunas claves sobre cómo se puede tratar o trabajar con alumnos con TDAH de manera eficaz desde los centros educativos, desde la escuela. En este caso, pues nosotros, como sabéis, trabajamos en el Colegio Nuevo Velázquez, que es un centro de secundaria y bachillerato. Hemos titulado nuestra ponencia TDAH, motivación y esfuerzo, el modelo Nuevo Velázquez. Y lo primero que me gustaría es explicar el porqué de este título, desgranar un poco todos los elementos del título. TDAH, bueno, porque es el elemento central de esta jornada, todo aquello de lo que estamos hablando gira en torno al TDAH, por lo tanto, pues tiene que aparecer en el título de la ponencia. Motivación y esfuerzo hemos incluido también porque para nosotros son los ingredientes quizá más importantes que necesita un adolescente, por lo menos en nuestro caso un niño o un adolescente, para afrontar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje en el colegio, el desarrollo de su etapa de niño y de adolescente. Sin motivación y sin esfuerzo, pues consideramos que esto es mucho más difícil, ¿eh? Nos parecen dos claves interesantes. Y por último, el modelo Nuevo Velázquez, porque todo lo que vamos a explicar son cosas que nosotros en el Colegio Nuevo Velázquez ponemos en práctica. Lo que vamos a hacer es desarrollar 10 medidas que hemos seleccionado que creemos que son eficaces para trabajar con alumnos que tienen TDAH. Con esto no queremos decir que sean las únicas válidas, no queremos decir tampoco que lo único que se pueda hacer sea esto, no queremos decir que no pueda haber otras muchas medidas interesantes, que estas que vamos a contar, bueno, pues se pueden hacer pero de otra manera, que quizá no se puedan aplicar de la misma manera en todos los centros. En definitiva, vamos a plantear 10 medidas que nosotros consideramos que son útiles para trabajar con alumnos con TDAH, que nosotros aplicamos y que dan resultado. Entonces nos vamos a ir alternando Inma y yo en la explicación de estas 10 medidas y queremos pues, que salgáis con una idea práctica de esta ponencia. Bueno, la primera de las medidas que vamos a comentar es la de trabajar con grupos reducidos. A la hora de estar con alumnos que tienen TDAH o TDA, el hecho de trabajar en una clase que tenga pocos alumnos es muy beneficioso, por supuesto. Nosotros en el colegio trabajamos con un máximo de 15 alumnos por aula. ¿Y por qué con 15? Pues es un número que nos permite atender a los alumnos de manera individual, pararnos, trabajar en clase, detenernos cuando el alumno pues, no entiende y pararnos esos 10 minutos, 8 minutos, lo que haga falta. Se aprovechan muy bien las clases y esto hace que el alumno pues aprenda. Por otro lado, 15 es un número que también al profesor le permite hacer subgrupos y que el alumno se vea como parte de esos 15 alumnos y se desarrolle pues, de manera normal, o sea, crea un sentimiento de grupo. Y además el profesor dentro del aula puede no solamente trabajar de manera individual, sino también hacer subgrupos para trabajar en exposiciones o en hacer alguna pequeña presentación, etc. La segunda de las medidas que planteamos la hemos titulado Refuerzo positivo y establecimiento de límites claros. Habéis escuchado muchas veces que es fundamental para trabajar con alumnos con TDAH el refuerzo positivo. Como todos sabéis, es poner el acento en los aspectos que el alumno hace mejor en lugar de en aquellos en los que tienen más dificultades. Pues totalmente de acuerdo, evidentemente esto es así, ¿no? Es un alumno al que se refuerza positivamente es un alumno que se va retroalimentando de esa positividad y por lo tanto, bueno, pues que irá a más, irá mejor. Entonces nosotros desde luego planteamos como medida estrella el refuerzo positivo, pero lo unimos, lo aparejamos en este caso con el establecimiento de límites claros. Creemos que es fundamental lo uno y lo otro, marcar unos límites muy claros, unas normas del juego muy claras para los alumnos, que no necesariamente sean muchas, pero sí que estén muy claras y sobre todo que no sean cambiantes, que se mantengan en el tiempo. Creemos que es de esta correcta combinación entre refuerzo positivo y establecimiento de límites claros de donde va a salir un marco en el que el alumno, el adolescente en nuestro caso, pero también sirve para el niño, se sienta cómodo y se sepa mover. Esto lo planteamos para el ámbito académico, pero creemos que sirve perfectamente para el ámbito doméstico, para el ámbito familiar. Se puede plantear también esta combinación de refuerzo positivo y establecimiento de límites claros. La siguiente medida es la de trabajar con la autoestima y la motivación. Trabajar con la autoestima pues, es algo fundamental en el colegio. Muchos
muchos alumnos llegan a nuestro centro totalmente pues, con la autoestima por los suelos, desmotivados. ¿Por qué se produce esto? Bueno, se puede producir pues, por dos motivos. En primer lugar, estos chicos vienen de centros en donde ellos pues, han trabajado muchísimas horas en casa, tienen profesores particulares, trabajan con sus padres, es decir, invierten horas y horas en casa. Y al final, en el momento de llegar al resultado del examen, pues ellos ven que no logran ese objetivo. Con lo cual su reflexión es la siguiente, es decir, me paso horas trabajando en casa con profesores, con mis padres, y al final yo no consigo llegar a ese objetivo. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Lo dejo y no pierdo tiempo, es decir, no merece la pena. Este es uno de los motivos por los que su autoestima está muy baja. El otro motivo también por el que a veces pues, llegan estos chicos así con una situación bastante crítica es la cuestión, digamos que social. Ellos también en sus colegios donde vienen se sienten como a veces un poco el bicho raro, están solos, están aislados, no tienen amigos y esto hace que su motivación pues cambie. Nosotros como los profesionales que somos tenemos que intentar que el alumno esté cómodo en este sentido, crear un ambiente que sea bueno para él. En cuanto a la motivación, desde el colegio la motivación tenemos que trabajarla marcando objetivos a corto plazo. A un alumno con TDAH no le puedes decir, pues estudia, que al final del curso vas a aprobar, porque él eso lo ve como muy lejano, lo ve distante y no se va a aferrar a nada. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre desde el colegio es dosificar los contenidos, ir poco a poco. De esta manera, el alumno podrá preparar ese pequeño contenido del que se va a examinar cada mes y así, una vez que logre conseguir el objetivo, que es en este caso pues, aprobar, a él le va a resultar muy gratificante y se va a aferrar a esto para querer continuar estudiando e ir poco a poco logrando el objetivo de aprobar cada evaluación. Entonces, en este sentido, es importante siempre la dosificación de los contenidos. Bueno, la cuarta medida que ponemos encima de la mesa la hemos titulado máximo aprovechamiento del tiempo de estancia en el colegio. Uno de los problemas más frecuentes con los que nos encontramos, con alumnos que vienen de otros centros, es que da la sensación de que el tiempo que pasan los chavales en el colegio es un tiempo que no aprovechan. Claro, es un problema grande. Si en el colegio pasan 6, 7, 8 horas la mayor parte del día y no lo aprovechan, cuando llegan a casa tienen que hacer lo que deberían de haber hecho en el colegio, que por el motivo que sea no han hecho, más los deberes de turno que les mandan, que por qué no decirlo también, en ocasiones pues son excesivos. Nosotros lo que planteamos es que el esfuerzo de aprendizaje tiene que hacerse en el colegio. Este es el desafío que lanzamos a los centros. El esfuerzo de aprendizaje tiene que hacerse en el colegio. Y después en casa, en función de las características del alumno y del curso en el que estemos, pues habrá que trabajar más o menos, pero el esfuerzo de aprendizaje ha de partir del colegio. ¿Qué planteamos? Bueno, planteamos un alejamiento de la clase magistral y planteamos una clase en la que el profesor interpela constantemente al alumno. Lo interpela para buscar dos cosas. Por un lado, saber en todo momento en qué punto está el alumno. Esto lo he entendido, esto no, esto tengo que reforzarlo, esto tengo que volver a explicarlo, esto ha quedado claro. Y por otro lado, importante también cuando hablamos de alumnos con TDAH, para mantener al alumno metido en la clase. Si no, en una clase magistral en la que el profesor tira para adelante sin preocuparse del alumno, o si el alumno está asimilando, pues por parte del alumno también será ese acomodamiento, ¿no? A esa huida hacia adelante. Bueno, ya me enteraré, ya me daré cuenta en el examen de que no me ha quedado claro, ya se dará cuenta el profesor también, pero de momento yo vivo cómodo, ¿no? Planteamos una clase más dinámica, pelín más incómoda, quizá incluso para el alumno, pero de la que se saque más provecho. Por lo tanto, esfuerzo de aprendizaje que parta del colegio siempre. La quinta medida es la secuenciación de la información. Aquí el elemento más importante es el profesor en el aula. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues que un profesor que tiene alumnos, en su mayoría que son TDA o TDAH, es importantísimo que traiga siempre organizada su actuación, es decir, su clase, que siga una línea de actuación, que hable con los alumnos y explique de forma clara, sin dar grandes rodeos, ni tampoco clases magistrales, sino que se ciña mucho al contenido. Y además, lo importante es que cuando entre en el aula, primero pues salude a los alumnos, haga un repaso de lo que ha visto el día anterior, haga preguntas, mantenga a los alumnos activados, por así decirlo, ¿no? que estén
línea, y después ya se puede empezar, se puede continuar con la explicación. Al final de la clase conviene también siempre hacer un resumen y de nuevo hacer alguna que otra pregunta a los alumnos, ¿no? Para que sean entendidos. Es necesario también que, bueno, el aula no solamente se trata de estar explicando siempre, sino que hay momentos en los que se puede interactuar con el alumno. Se puede contar alguna anécdota o algún chiste que venga a cuento, es decir, que no siempre hay que meter en el aula contenidos y contenidos, sino que hay momentos, como digo, para tener cierta, pues eso, un intercambio un poco más de broma, por así decirlo. La sexta medida que planteamos la titulamos asesoramiento en materia de técnicas de estudio. Otro de los problemas importantes que nos encontramos muchas veces en cursos avanzados de la ESO, incluso en bachillerato, es que los alumnos llegan sin haber asimilado técnicas que deberían ser previas, es decir, no saben hacer un resumen, no saben hacer un esquema, no saben hacer cosas que son básicas y que desde luego deberían de haber aprendido antes. ¿Qué ocurre? Que aquí el profesor se encuentra en la diatriba de sigo avanzando con la materia porque es que si no, no me da tiempo, o me detengo para explicar cosas que son necesarias, que a lo mejor no son de este curso, pero que los chavales tienen que tener. Desde luego aquí va a entrar el buen hacer y la habilidad del profesor, pero nosotros somos partidarios de que no sirve de nada avanzar si no se tiene asimilado lo que debería ser previo. Es decir, por mucha materia que metamos, si no se ha asimilado el cómo se va a trabajar esa materia, el cómo se debe hacer un resumen, cómo se debe hacer un esquema, pues estamos asentándonos sobre unos cimientos poco firmes. Entonces, desde luego lo que planteamos siempre es partir del nivel del alumno y a partir de ahí ir avanzando, pero tenemos que partir siempre del nivel del alumno, porque si no, bueno, pues tenemos un problema grave, es decir, no vamos a llegar a ningún sitio. La siguiente medida son las medidas de adaptación no significativas, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas medidas de adaptación no significativas hay que aplicarlas, digamos que con cabeza. No simplemente por el mero hecho de que un alumno sea TDAH, pues hay que aplicárselas, sino que el tutor del aula es el que tiene que valorar y saber qué medidas no significativas son adecuadas para este alumno o no, o incluso el hecho de decir que necesita medidas no significativas en unas asignaturas y en otras no. Es decir, que no podemos simplemente por el mero hecho de que sea TDAH aplicar ya medidas significativas pues por aplicar. Eso no es así. Nosotros nos movemos siempre, digamos que en el margen de la ley, ¿no? Hay que tener en cuenta que la LOMCE sí que reconoce las dificultades que tienen estos alumnos a la hora de aprender, de memorizar, pero tampoco va mucho más allá. Es decir, que a la hora de la verdad incluso pone piedras en el camino, porque les pone en cuarto de la ESO una reválida que le impide a muchos alumnos poder seguir su curso en bachillerato, y se quedan ahí un poco pues sin la oportunidad, ¿no? de llegar al bachillerato. O lo mismo cuando en cuarto pues se hace una división entre los alumnos que hagan por la rama de bachillerato y por los que van a grado medio. Entonces, en este sentido, claro, pone trabas a los alumnos. Nosotros desde el colegio lo que queremos es poder dar una ayuda a estos chavales, queremos siempre tender puentes y para nada pues poner trabas o impedimentos que hagan que estos chicos no logren pasar a bachillerato y se queden ahí simplemente sin la oportunidad de poder llegar a una universidad o a un grado superior. La octava medida que planteamos desde la escuela para trabajar con alumnos con TDAH la hemos llamado comunicación con las familias y con los profesionales. Hemos dicho que trabajan con los alumnos con TDAH. Ahora lo explicaré. Consideramos que la comunicación entre el centro educativo y las familias es fundamental. Es decir, nosotros desde aquí pues lanzamos casi un pequeño tirón de orejas a centros que ponen trabas a la hora de enseñar un examen que puede ayudar al profesor, a los padres a ayudar a su hijo, que dificultan el acceso a ciertos profesores, que la única forma de comunicación es un boletín de notas al final del trimestre. Bueno, pues esto consideramos que es un impedimento, además un impedimento necesario. Somos partidarios de una comunicación fluida que vaya del colegio a casa y de casa al colegio, es decir, tiene que ser una comunicación bidireccional, que vaya en los dos sentidos. Nosotros, por ejemplo, como medida que ponemos en marcha en el Colegio Nuevo Velázquez, al final de cada jornada enviamos a casa una agenda con lo que se ha trabajado en el colegio, y en caso de haber algo para trabajar en casa aparece también reflejado. Esto lo complementamos con la agenda individual que lleva el alumno, y que los profesores, por supuesto, hacen mucho hincapié en que los chavales vayan rellenando al final de cada clase. Por lo tanto, información de ida y
añadíamos a esta comunicación entre centro educativo y familias, añadimos los profesionales que trabajan con los alumnos, y aquí metemos desde psicólogos, profesionales de la medicina, incluso profesores particulares, todas las personas que colaboran en este proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumno. Aquí es interesante introducirlos también en esta comunicación por muchos motivos. Primero, porque el punto de vista que ellos pueden tener puede ser diferente. Ellos trabajan individualmente con los alumnos y pues sabemos todos que todos los chavales, y por supuesto también los que tienen TDAH, no funcionan de la misma manera individualmente que en grupo, como se trabaja en los colegios. Por lo tanto, va a ser importante que participen también de esta comunicación, aparte de para aportar riqueza, pues también para que quede claro cuáles son las conductas que se muestran en grupo y cuáles las que se muestran individualmente. Bueno, la siguiente medida es la de generar un ambiente en el que el alumno se sienta cómodo. Desde luego que si el alumno está contento en el colegio, si quiere, se levanta por la mañana con ganas de venir al centro y no quiere perder clase, pues esto es algo que ya hemos ganado muchísimo, porque ese es el punto del que se tiene que partir, es decir, que el niño quiera venir al colegio. Del resto después ya nos encargamos nosotros. ¿Cómo podemos conseguir este ambiente? Pues con algo muy sencillo y que a ningún profesor, pues yo creo que le cuesta, ¿no? En cualquier momento en el que se cruza con un chaval en el pasillo, que se encuentra con él en el recreo, en un cambio de clases, preguntarle simplemente qué tal iba el fin de semana, o cómo, si ha asistido a ese concierto que quería, o cuáles son sus gustos o sus aficiones, es algo que al chaval le va a hacer sentir muy bien, porque se va a creerse un poco como que forma parte, ¿no?, de ese colegio. Sus profesores se interesan por él, va a crear un vínculo muy positivo tanto con el profesor como con el centro, que hará que él quiera venir y quiera estar en el colegio. Entonces, con eso ya tenemos, como digo, muchísimo ganado. Cuando se trata de hacer un cambio de colegio, es verdad que los chavales tienen que, digamos que hay que ceder en ese sentido, no tienen que aprobar ese cambio, pero son los padres los que tienen la última palabra. Si los padres consideran, porque quieren mejorar las notas o quieren que su hijo a nivel académico mejore, es necesario hacer un cambio de colegio, pues ellos, digamos, son los que tienen la última palabra. Y desde luego que los alumnos, está bien, como digo, que estén de acuerdo en este sentido, pero no le podemos preguntar a ellos si quieren cambiar o no, porque ellos lógicamente nos van a decir que están sus amigos en el otro colegio, que no quieren cambiarse. Pero si al hacer el cambio ven que en este nuevo centro hay un buen ambiente, hay compañerismo, los profesores se preocupan por ellos, es decir, están contentos y luego ven que ya con el refuerzo positivo que nosotros le damos van a crecer académicamente, pues al momento se van a olvidar ya de sus otros compañeros, de su otro colegio, y querrán estar de verdad en el nuevo colegio. Y la última medida que planteamos, que en este caso pasamos muy por encima, porque no somos médicos, la hemos titulado Atención a las comorbilidades. Como sabéis, comorbilidad es un concepto médico que hace referencia a una o más patologías o trastornos que aparecen relacionadas con otro trastorno. Entonces, aquí, puesto que junto con el TDAH pueden aparecer otros trastornos, lo que vamos a plantear, muy por encima, como digo, es por un lado que cuanta más información tenga el centro educativo, mucho mejor, es decir, cuanto mejor sepa las dificultades, además del TDAH, que tiene el alumno, mucho mejor. Plantear también que, al margen de que esto sea importante, lo que es fundamental es trabajar de cara a síntomas, es decir, es importante saber los trastornos o el diagnóstico que tienen, pero fundamentalmente hay que ver cómo funciona y qué características tiene, porque, como se ha dicho ya antes y repetimos siempre, pues el TDAH es un trastorno amplio, que con un mismo diagnóstico pues pueden aparecer rasgos muy diferenciados. Y por último también estar atentos a no justificar todo por el hecho de tener TDAH, es decir, que no valga es que como tengo TDAH puedo hacer esto. No, hay cosas que se pueden atribuir claramente al TDAH y otras que no. Entonces esto, pues también, cuanto más se sepa en este sentido, pues mucho mejor. Con esto terminaríamos. Esta sería la última de las 10 medidas que planteamos. Por último, nos gustaría dar las gracias una vez más, plantear también que una última
última reflexión, ¿no? Que todo esto que hemos dicho es desde luego fundamental y casi necesario para alumnos que tienen TDAH, pero absolutamente todo lo que se ha dicho, no hemos tenido que morder la lengua para no decirlo al final de cada uno de los puntos, son cosas que funcionan y funcionan bien además con alumnos que no tienen TDAH. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar, por un lado, sobre la importancia de lo que se está planteando y por otro lado, bueno, pues sobre la relativa facilidad para llevar esto a cabo. Por último, bueno, decir, se titula la jornada Los desafíos del TDAH, un camino por recorrer. Hay mucho por hacer todavía en materia de TDAH, por supuesto, pero lanzamos ese mensaje positivo, puesto que ya hay muchas cosas que se pueden hacer a día de hoy. Vamos a trabajar entre todos para que estas